Bueno, vamos a continuar con la clase. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ahí está, ¿no? Ahí está la pantalla. Bueno, entonces prácticamente nos quedamos aquí en estas expresiones. Vimos la ecuación para calcular velocidad máxima, que es a un x igual con 0 a, o sea, aquí. Sustituimos a x igual con 0. Y ahora quedamos que vamos a hacer pues un ejemplo con números. Creo que sería lo más práctico. Comúnmente en el libro no le meten números. Ok, vamos a agrandarlo. Entonces, eh, ejemplo, vamos a ponerle, como les decía, en el libro, en el ver numérico, no le meten números, pues vamos a meterle nosotros, vamos a poner ejemplo fluido, pues lo más común, algo muy práctico, un fluido newtoniano, pues el agua a 20 grados Celsius. Yo fui a tablas y de las tablas de tablas, aproximadamente a 20 grados Celsius, la viscosidad dinámica es igual a un centipoise. Recordaremos que un centipoise es un gramo centímetro por segundo, perdón, 1 por 10 a la menos 3 kilogramo metro segundo. Ya sí me lo sé, ¿no? Entonces la viscosidad es igual. Voy a trabajar todo en centímetros, en CGS, centímetros, gramos segundo, ¿ok? Entonces voy a pasar ese 1 por 10 a la menos 3 kilogramo metro segundo. Y yo sé que un kilogramo tiene 1000 gramos, un metro tiene 100 centímetros y ya está, ¿no? De ahí segundos ya los tengo. De aquí, dos ceros de aquí se me van con dos ceros y nada más 1 por 10 a la menos 3 por 10, ¿no? O lo que es 1000 entre 100 da 10, ¿no? O sea, este valor de aquí entre este da 10. Por 1 por 10 a la menos 3 da 0.01. Y eso da 0.01 gramos por centímetro segundo. Ok, lo que voy a hacer es meterle valores a esta expresión de BZ. Y lo que estoy haciendo es ahorita yo requiero viscosidad. Ya definí que tengo agua a 20 grados centígrados, estoy suponiendo todo lo que ya había supuesto, de que es un fluido newtoniano, pues ya es agua, es un fluido newtoniano, que es en estado estacionario, o sea, todo lo que pusimos para llegar a esa expresión, ¿no? Ahora era isotérmico, o sea, una temperatura constante, ya definía qué temperatura, ¿no? 20 grados. Y a esos 20 grados fui y busqué la viscosidad. La densidad, fíjese, la densidad, pues para fines prácticos,
a 20 grados más o menos es un gramo por centímetro cúbico, ¿ok? Entonces, prácticamente es ese valor. Densidad es igual a un gramo por centímetro cúbico. Por supuesto, del agua a 20, quizás varía un poquitito, no sé exactamente uno, pero hace 0.99, algo así, ¿no? 0.998, algo así, entonces, para fines prácticos es lo mismo un gramo, ¿no? La gravedad, bueno, si se fijan, requiero la gravedad, aquí está la gravedad. La gravedad, igual, nosotros la conocemos como 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿ah? Vamos a pasar entonces a centímetros. Un metro tiene 100 centímetros y simplemente multiplicar ese 9.81 por 100, que son 981 centímetros por segundo cuadrado. Ok, ya tengo la densidad, la viscosidad, la gravedad. Y este delta era el espesor de la película de fluido, ¿se acuerdan? El fluido va cayendo y este es el espesor, ¿verdad? De todo el fluido. De hecho, aquí tengo la imagen, ¿no? De aquí hasta acá, ¿no? Este espesor de aquí hasta acá, le llamamos delta. Tenemos que definir un valor. Empieza desde 0 hasta este valor delta. Desde un valor de 0 de x, porque x crece hacia abajo, hasta ese valor delta, ¿no? Entonces, lo voy a definir como, para que funcione la ecuación, debe ser un espesor muy pequeño, que quedamos que es un flujo laminar, ¿no? Entonces, déjenme ver, es este delta, es una película delgada, ese espesor, ya definimos cuál es, qué es, ¿no? Lo voy a poner de 1 milímetro, pero como todo lo estoy manejando en centímetros, lo voy a pasar a centímetros. Entonces, un centímetro tiene 10 milímetros, ¿eh? Y esto me va a dar 0.1, 1 entre 10 es una décima, ¿eh? O sea, 1.1 centímetro. Ya está, ¿qué más me falta? Para meter ese coseno de beta, me falta definir un ángulo, ¿no? Voy a definir un ángulo de beta de inclinación. Este es todo este ángulo de aquí hasta acá. Aquí va cayendo el fluido y aquí tengo la gravedad y aquí tengo el ángulo beta. Entonces, vamos a definirlo. Se me ocurre, beta es igual a 75 grados. Vamos a trabajar con grados en vez de trabajar con radianes, etc. Vamos a trabajar con grados. Entonces, de acuerdo a la expresión, ya tengo todo, ¿no? Ya tengo densidad, gravedad, el espesor, el ángulo y la viscosidad. ¿Okay? Y son datos más o menos reales, ¿no? Tratamos de buscar algo lo más real que se pueda. Entonces, se quedó creo que la imagen, ¿verdad? Del PDF, pero bueno, lo que puse es definir la película delgada de 1 milímetro y lo pasé a centímetros, ¿no? Un centímetro tiene 10 milímetros. Definí el ángulo, hacia aquí va la gravedad, hacia aquí va el fluido. O sea, el ángulo me define la inclinación. Este ángulo beta lo definí como 75 grados. La gravedad pues está fija, ¿verdad? 9.81 metros por segundo cuadrado, ya la conocemos, simplemente la pasé, 1 metro, son 100 centímetros, aquí se me van metros con metros, y me quedan centímetros, ¿no? Entonces ya me quedan centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, le voy a poner aquí sus flechitas de que este es un ángulo.
estamos sobre esta ecuación y comentábamos que ya tenemos todo, ya tenemos densidad, gravedad, el espesor, el ángulo y la viscosidad. Perdón, es en esta, no en la de abajo para máxima. Es lo mismo esto y bueno, esto ya lo tenemos. Esto es constante delta y x no. Ya vimos, ya sabemos que x es la variable, ¿verdad? Varía desde un valor de 0 hasta un valor de delta. Puede ir variando. Y cuando vaya variando esa variable, va a ir cambiando la velocidad. O sea que la velocidad es función de esa variable x o funciona con esa x, ¿no? Entonces, simplemente pues vamos a hacer unos cálculos. A mí se me ocurre, por ejemplo, si vamos a tener un espesor de 0.01, perdón, de 0.1 centímetro, se me ocurre hacer una tabla de ir calculando pues ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, a x igual a 0, luego a 0.01, a 0.02, a 0.03, a 0.04 y a 0.05. Ok, voy a poner una línea acá. Y a esos valores voy a calcular BZ. Ok, si quiero puedo calcular tau también de XZ. Esta velocidad de Z en qué unidades va a quedar. Ojo, tendría yo que hacer mi análisis de unidades de aquí, ¿verdad? Si quieren, la voy a copiar y la hacemos del otro lado. Y bueno, igual esta tabla, ¿no? La cambiamos del otro lado. Porque aquí ya no cabe, entonces me va a llevar esta expresión que es la que estamos usando. Bueno, es esta expresión de... Vamos a generar otra. Ok, ahí está. Entonces, vamos a achicarla un poco para que no nos estorbe tanto, nada más como referencia, igual como hemos estado haciendo. Y bueno, entonces, primero voy a achicar las unidades que va a tener esto. Entonces, unidades, oh, esto es una flechita. Voy a hacer la referencia de lo que tengo ahí. Vamos a ver en qué unidades me va a dar. Esta parte de aquí no me da unidades, ¿verdad? Porque X va a estar en unidades de longitud y abajo también. Nada más cuidar que si arriba uso centímetros, abajo también, y se me van a ir, me va a quedar sin unidades. El 1 no tiene unidades, entonces todas van a estar. Las unidades van a salir de aquí, me tienen que dar unidades de velocidad. Vamos a ver, ahí podríamos comprobar si estamos bien o estamos mal. En este caso la comprobamos con el libro, ¿verdad? Nos tiene que dar. Entonces voy a empezar con la densidad y lo voy a escribir así para fines prácticos. La densidad tiene gramos, perdón, tiene unidades de gramos por centímetro cúbico. Luego voy a seguir con la gravedad. La gravedad tiene unidades de, que es centímetros por segundo cuadrado. Luego las unidades de esta delta. Delta tiene unidades de longitud. Entonces, estamos usando centímetros, pero como es al cuadrado, centímetros al cuadrado. Y el ángulo, pues no va a tener unidades. ¿Eh? El ángulo coseno de beta no tiene unidades. Y la viscosidad va a tener unidades de, voy a poner así, gramos sobre centímetro por segundo, pero por regla de la tortilla puedo poner arriba centímetros por segundo, ¿no? Para ser más práctico, en lugar de ponerlo abajo, lo pongo arriba y veo que gramos se me va con gramos. Y centímetro cuadrado con centímetros son centímetros cúbicos, con centímetros cúbicos se me van. Por lo tanto, nada más me queda un centímetro arriba, ¿no? Me va a quedar este no lo tengo tachado. Y tengo un segundo arriba y segundos cuadrados abajo, me va a quedar abajo. Segundos, ¿verdad?
¿ok? Entonces, son unidades de velocidad, es una distancia en un tiempo, ¿no? Distancia sobre tiempo, recordaremos. Entonces, ya checando unidades o análisis, podemos llamarle, de unidades, no confundir con el análisis dimensional, análisis de unidades o el análisis de dimensiones. Luego tenemos pendiente de ver un poquito qué es el análisis dimensional. Y bueno, ahora les comentaba, podemos hacer una tabla en la cual podemos calcular la velocidad con esta expresión, por supuesto. Vamos a calcular y pues la idea es que voy a tener mi variable x y puede empezar desde, por supuesto, empieza desde un valor igual con 0 y luego puedo ir dándole valores de diferentes valores, 0,1, 0,2, 0,3, 0,04, 0,05, 0,7, 0,08, 0,09 y simplemente pues estoy calculando valores a intervalos iguales, ¿no? Aquí si vemos es x igual con delta, delta vale 0,1a y aquí x igual con 0. O sea, son mis extremos, ¿verdad? Mis límites, ¿se acordarán? De la película, ¿verdad? De este lado voy a tener x hacia allá y aquí voy a tener x igual con 0, ya quedamos, y aquí x igual con delta. Ahora sí ya definí que delta vale 0,1 y esto está en centímetros, ¿ok? Entonces, la velocidad, ya vi que me va a dar, voy a usar esa ecuación en centímetros por segundo. Este, por supuesto, es calculado, lo voy a calcular. Y en un valor de 0, velocidad máxima, ¿no? Podemos usar la expresión que encontramos de velocidad máxima o esta, pues nos sirven, porque es lo que hicimos para un valor de velocidad máxima. Metimos aquí que vale 0 y todo esto se me hizo 0 y nada más me quedó un 1 y nada más me quedó esto, ¿no? Esa es la velocidad mayor. Pero en este caso, pues a ver, voy a bajar esto porque creo que me va a estorbar. Entonces, voy a bajarlo un poco. Lo que quiero, pues bueno, es ya meterle números. Entonces, BZ, de los valores que tengo, como tenía paraguas, yo me acuerdo que tengo un gramo por centímetro cúbico, ¿ah? Todos esos quedamos que son valores ya constantes para el problema. Voy a meter todos estos valores. Ya metí densidad, ahora gravedad, ahora ya voy a meter, aquí puedo hacer también el análisis de las unidades, ¿no? 9,81, perdón, 981 porque está en centímetros, centímetros por segundo cuadrado, ¿ah? Luego, delta al cuadrado es 0,1 al cuadrado. ¿Ah? Quedamos que vale 0,1 delta. Centímetro, ¿ah? Aquí está. Esto es delta. Y este es G, que acabamos de poner. En 0,1 al cuadrado, y por supuesto esto va a tener unidad de centímetro cuadrado. ¿Qué más falta? Coseno de beta, ¿ah? Entonces, coseno de, ¿cuánto dijimos que era? 75 beta, 75 grados. Coseno de 75 entre la viscosidad que quedamos que cuánto valía, aquí está, ¿no? 0,01 gramos centímetros por segundo. Eso lo tomé de unas tablas. Gramos sobre centímetro por segundo. Ya vimos que todas estas unidades nos dan centímetros por segundo, ¿eh? Por 1 menos x entre delta. Este delta es un valor constante, ¿no? 0,01 centímetros. Ojo, todo esto al cuadrado. Por lo tanto, lo voy a escribir mejor. 0,01 centímetros. Todo esto está al cuadrado.
Y por lo tanto, lo que les comentaba, nada más tener cuidado, si aquí tengo centímetros, X la tengo que meter en centímetros. Voy a meter estos valores que están en centímetros, ¿no? Y si ustedes se fijan, toda esta parte es constante, por lo tanto, pues yo ya puedo hacer ese valor, hacer el cálculo de ese valor. Entonces, acuérdense que chequen su calculadora que esto no esté en radianes o en gradianes, que esté en grados. Y eso me va a dar, a ver, lo voy a hacer, coseno de 75 por punto 1 elevado al cuadrado por 981 entre punto 0,1. ¿Ok? Y ojo, aquí se me estaba pasando, es dos viscosidad, dos veces la viscosidad. Hay un 2 acá, hay un 2 por ahí. Este 2 que creo que salió a la hora de integrar. Entonces, aquí está, ¿no? Aquí está este 2, 2 que multiplica todo eso, ¿no? Y eso da 126.95. Eso ya vimos que está en centímetros por segundo por 1 menos X. Ya no le voy a poner aquí la, las unidades. Ya sé que aquí está en centímetros. Arriba, simplemente de esta expresión que tengo que estar haciendo, esto ya va a quedar constante. Esto, cuando le pongo así, dice, tiene las unidades de centímetros por segundo, ¿no? Quiere decir que toda esta expresión tiene estas unidades, o sea, de velocidad. Entonces, lo único que tengo que hacer es meter esta ecuación. Por ejemplo, en mi calculadora viejita, yo puedo meter esta ecuación y simplemente lo único que tengo que hacer es, mi calculadora me va a ir pidiendo, ahora ya, pues, las calculadoras tan sencillas lo hacen, ¿no? Mi valor de X y me va a estar calculando mi valor de Z, ¿no? Entonces, ¿qué es? La voy a meter, B de Z, B de Z es igual a 126.95 por 1 menos X entre 0,01 elevado al cuadrado. Bueno, ese valor elevado al cuadrado y ya está. Entonces, por supuesto, para un valor de X igual con 0, aquí se puede ver, ¿no? Para este valor de, si le meto aquí 0, o sea, X vale 0, todo esto ya quedamos que es 1 y nada más me queda 126.95. Y quedamos que ese valor 126.95 es la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir? Que para punto 0,1 me debe dar un valor menor, ¿no? Entonces, para punto 0,1 me da 0, entonces la metí mal. Déjenme checar, ¿no? Ah, sí, es que falta 126.95 por 1 menos, ok. Ah, a ver, déjenme checar aquí. Por aquí tengo una situación, 2.01 y luego 1 menos X entre delta.
Entonces, efectivamente, esto da eso, ¿ah? Lo que estoy viendo, si aquí estoy bien, al cuadrado. Lo voy a hacer manual porque me dio lata entre punto 1 elevado al cuadrado 1 menos por 126.95 da 125.68 el siguiente valor. A punto 01, 125.68. Y simplemente lo hice aquí, estoy metiendo x, punto 01. Ah, ya. Es que aquí está mal. Aquí sí lo metí mal, pero me está dando 0 porque aquí puse el punto 01, ¿ah? Es lo bueno de checarlo. Y no puede ser, ¿no? Este valor no es punto 01, es el valor de delta, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, lo voy a poner así más grande, delta. Y delta vale punto 1, ¿ah? Aquí está. Delta vale punto 1, yo puse punto 01. Entonces, aquí hay un error. Y entonces, tengo x sobre 0.1. Ahora sí. Por eso me estaba dando 0, porque daba punto 0.1 entre punto 0.1 daba 1 y 1 menos 1 daba 0 y pues ya me estaba dando como si fuera la mínima, ¿no? Como si estuviera yo calculando este valor. Entonces, ahora sí, y ya cuando le hice manual, pues sí metí el punto 1 ahí. Entonces, voy a corregir en mi calculadora. Y ahora sí, a punto 01 da 125.68, ya está. Y ya mi calculadora ya nada más voy metiendo estos valores. A punto 02 me da 121.87. A punto 03 da 115.52. Todo esto está en centímetros por segundo, ¿verdad? Entonces este va con este con este con este con este. Y le va a tocar a ustedes terminarlo. Nada más voy a calcular este último para que chequen los números ustedes. Entonces, a punto 1, ahora sí da 0, ¿ah? Porque estamos en el extremo. De hecho, estas son las condiciones frontera, ¿no? Esta es una condición frontera, de hecho, que decía que es igual con delta, la velocidad vale 0. Esta no tanto, ¿ah? Esta, la condición frontera que teníamos aquí era de tau. Entonces, podemos calcular tau también, ¿no? Tau, ¿se acuerdan de la expresión de tau? De xz, que era igual a rho g x coseno de beta. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer aquí abajo. Tau de x z es igual a rho g, pero rho es la densidad que vale 1 gramo por centímetro cúbico, la densidad del agua. G es 981 centímetros por segundo cuadrado. Recordarán que la tau tiene unidades igual que si fuera una presión, ¿verdad? Voy a poner coseno de beta, en este caso 75, y x, que x va a ir variando, ¿ah? Porque esta también es una función de x. Y si nos fijamos, estas unidades de aquí, eh, eh, gramo, centímetro por segundo al cuadrado son dinas, que es una unidad de fuerza. Y sí me quedan unidades de fuerza sobre área, ¿no? Que son unidades de presión. ¿Por qué? Porque tengo centímetros cúbicos acá, pero aquí esta X va a estar en centímetros, ¿no?
Entonces, esos centímetros entre centímetros cúbicos me va a quedar abajo centímetros cuadrados. Entonces me va a quedar unidades de dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Porque un gramo centímetro segundo cuadrado es una dina. Y centímetros acá con centímetros cúbicos me quedan centímetros cuadrados. Fuerza sobre área, unidades de fuerza sobre área, ¿no? Son unidades de presión. ¿Ok? Entonces sí me están quedando unidades de presión. Entonces, voy a borrar acá. También voy a calcular tau entonces. Se me ocurre y va a estar en dinas por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, pues básicamente voy a hacer también todos los números, todo eso queda una constante, ¿va? Entonces 981 por coseno de 75. Pues coseno de 75 por 981 son 253, 253.90, y eso va a quedar multiplicado por x. Lo único que tengo que hacer es, para calcular a cero cuánto vale tau. Pues vale 0, ¿no? Aquí se ve. Aquí se ve. 0 por esto. Ojo, esto es tau, ¿ah? Tau es función de x. Y todo esto ya me quedó esta constante por x, ¿no? Entonces, cuando meto aquí 0, tau me da 0. Y esta sí es una condición frontera, ¿se acuerdan? A x igual con 0, quedamos que tau valía 0. Y ya mencionamos ahí por qué, ¿no? En la condición frontera. Ahora, para el valor de 0.01, simplemente meto ese valor de aquí, 0.01. Entonces, 253.91 por 0.01 y vale 2.539. Y luego para 0.02 da 5.078. O sea, ese roce, esa resistencia va aumentando, ¿no? Esa tensión. En el caso de tau va aumentando esa tensión y por lo tanto, por lo mismo, por esa tensión, por ese roce, por ese frenado de la viscosidad o del roce entre moléculas, va haciendo que la velocidad vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, van a completar aquí va a dar un valor máximo simplemente de tau. Y van a completar esta tabla y lo otro que van a hacer, pues, pues vamos a hacerlo podríamos hacer una grafiquita, bueno, un dibujo más bien. Entonces, en el cual sugiero, por ejemplo, que vamos a poner aquí mis coordenadas. Lo voy a hacer más pequeño porque entonces se me ocurre aquí, voy a tener X hacia abajo y Z hacia acá, ¿no? En esta dirección va Z. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, que cada cuadrito de estos, bueno, creo que queda muy pegado, cada dos cuadritos sea una distancia perdón, una velocidad. Esto va a ser velocidad Z, velocidad en Z. Entonces, empezamos de una velocidad de 0 y cada dos cuadritos sean 20. O sea, aquí 20, aquí 40, aquí 60, aquí 80,
aquí 100, aquí 120 y otros dos 140. Tenemos una velocidad máxima de 126, ¿no? Entonces, más o menos, aquí a la mitad serían 130 y a la otra mitad sería 125, pasadito de la mitad aquí son 126. Ahí voy a dibujar mi primer vector, ¿no? ¿Ok? Entonces mi primer vector va aquí. Y bueno, X va a crecer hacia abajo. Es más, quizás ya el vector lo dibujo con otro color. Lo voy a dibujar. Entonces, ese es mi vector, el de azul. Y esta simplemente es la dirección, ¿no? Mi vector llega hasta 126, el primero, ¿ah? Es esto. Nada más voy a dibujar la velocidad. Y puedo ir hacia abajo. Aquí sí voy a regresar al rojo. Ahí se me acaba, a ver si me alcanza. Hacia abajo. Ah, déjenme para que quede mejor. Aquí hacia abajo es X, o sea, es el espesor de la película. Entonces, no sé qué tan bueno sea que quede muy, muy grueso. Mejor lo voy a hacer más delgado. Entonces, de aquí hasta acá, más o menos. A ver, y quedamos que va de punto 01 en punto 01. Acá está. Punto 01, punto 02, pero pues como no tengo mucho espacio, voy a hacer que cada rayita aquí sea de punto 02. Entonces, vamos a empezar con 0, 0.02, 0.04, 0.06, luego sigue 0.08 y 0.0, perdón, punto 1, ¿no? Punto 1 o punto, que es lo mismo, punto 10. Hasta ahí llega, ¿no? Aquí podríamos decir, lo voy a poner con negro, chueco. Entonces, esto de estar dibujando, no soy buen dibujante. Esto de aquí es ya el sólido, donde va el fluido, ¿no? Ojo que no le puse, no le puse inclinación, es lo que me faltó, ¿eh? La inclinación, porque esto es un fluido que va fluyendo por una inclinación. Habría que inclinarlo, pero ya tampoco me cabe, ¿no? Inclinarlo para que quede más o menos mi dibujo como está acá, ¿no? Con la inclinación. Y lo que estoy dibujando, esta flechita, son los vectores, ¿no? Pero ahora ya tengo las distancias de esos vectores. La distancia, pues, es la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué son estas que tengo? Bueno, ya vimos que no calculamos todas porque les toca a ustedes, pero tengo a punto 01, es 125.6, punto 7 casi, ¿no? Punto 68, 125 a punto 01, si se fijan, punto 01 está en la mitad entre 0 y punto 02, ¿no? Y ahí dice que es 125.68. Si se fijan, casi casi es la misma que la otra, porque la otra daba 126.95. Y 125, pues casi casi va a quedar igual, ¿no? Por ahí así. Y ahí sí, pues ah, puedo dibujar la otra, el otro vector. Ahí está. Ese es el otro vector. Más o menos, ¿no? Me quedó chueco. Vamos de nuevo, que me quede bien. Entonces, esto puede ser divertido
aquí. No, no sé por qué se me mueve aquí. No sé por qué se mueve. Está moviendo. No sé si tiene ahí un rollo de que automáticamente se mueve. No es que me esté fallando a mí, ¿no? A ver, vamos al revés. Ahí. Y sube, queda arriba. Por alguna situación, ahí ya más o menos lo corregí. No quedó bien, no tiene que quedar a la mitad, ¿no? Y me está moviendo todo, entonces, espérame, más o menos. Ya ustedes lo pueden hacer a mano, entonces, ese es a la mitad, aquí a la mitad es 0.01, y así, ¿no? Voy a por poner otro ejemplo, a 0.03, voy a calcular, por ejemplo, a 0.04, ¿no? Vamos a hacer a 0.04, ya la tengo 106.63.8. 106.63.8. Entonces a 0.04, que es acá, yo voy aquí, tengo aquí 100 y es 106, ¿no? Aquí a la mitad será 130, a la mitad será, no, perdón, 110 a la mitad, 100, 110, 120. Y tengo 106.63, ¿no? Entonces, aquí es 110, a la mitad 105 y es pasadito de ese 105 por acá, ¿no? Por aquí está el 105 y aquí está el punto 04, ¿no? Entonces, para punto 04 tengo una longitud de 106, que es mi vector, y simplemente lo dibujo, ¿no? De aquí hasta acá abajo. Me olvida, a ver si ahora me respeta. Más o menos sí quedó. Y ahí tengo mi otro vector. Me falta dibujarlos de a punto 02 a punto 03. Y vemos cómo las longitudes de estos vectores, ¿verdad? Van disminuyendo. ¿Qué estamos viendo? Después podemos unirlos todas las puntas y hacer algo como lo que está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que haga? Lo que está aquí. Aquí más o menos unen las puntas y hacen esa curvita. Y es lo que tenemos ahí. Simplemente esta que nada más está hecha así, ya le metimos números. Y va quedando, bueno, ya la hacen ustedes bonita, ¿no? Pero aquí me faltan las flechitas de a punto 02, a punto 03, va a tener una cierta longitud. Por ejemplo, a punto 03 ya lo tenemos, es 115, pasadito de 115, ¿no? Entonces, a punto 03, a punto 03, 115, si se fijan, aquí es 110 y 115 es más o menos por acá. Entonces, anda por acá, ¿no? Ya lo puedo dibujar. A punto 03, ¿qué hice? A punto 03, de aquí, ahí está más o menos. Ahí está, vale más o menos el punto 15 y el punto 03. Y el punto 02 también habría que dibujarla, ¿no? A punto 02 es 121 casi punto 9, casi 122, ¿no? Entonces, 120 aquí está, 122 por acá, sí, pasadito del 120, ¿no? Y estamos sobre el punto 03, sobre esta línea. Entonces, de aquí hasta más o menos por acá. Más o menos. Y así, bueno, van a ir calculando las que faltan y me terminan
Esta grafiquita, faltaría quizás inclinarla, ¿no? Darle una inclinación, porque para que quede como les comentaba, la que está acá, pero bueno, ya sabemos que esto va a ser estas coordenadas, pues simplemente es como si yo agarrara acá y la moviera, pero la pudiera yo inclinar, ¿no? No sé aquí si se puede inclinar, creo que copiándola y pegándola, bueno, la copié, pero no, bueno, pegar, aquí creo que sí me da chance de inclinarla, ahí está, entonces teníamos que darle una inclinación simplemente, ¿no? Para un ángulo que nos quedara inclinado, ¿ok? Pero bueno, faltó esa inclinación porque el fluido va cayendo sobre una inclinación, va fluyendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar esa. Y bueno, se la voy a dejar de tarea, es una tarea fácil, pero pues creo que nos da más idea, ¿no? Ah, bueno, esto que le estaba comentando, dejé la imagen, ¿verdad? Entonces, les comentaba, esto es como si nosotros lo que no se vio es esto, de que aquí sí lo puedo inclinar y ya lo dejamos con un ángulo, ¿no? De inclinación. Aquí, por supuesto, va la gravedad hacia abajo y aquí tenemos un ángulo, ¿no? Pero bueno, lo que les comentaba, bueno, no importa, ya sabemos que es así como la imagen esta que se quedó, esa imagen. Entonces, lo podemos dejar así, ya sabemos que tiene una inclinación. Y pues lo van a hacer de tarea, lo van a terminar, ¿no? También me terminan los valores de tau, de tau, ¿ok? Entonces, no se confundan, esta fórmula de tau, aquí ya le metí datos, pero pues esa es la que obtuvimos al principio cuando encontramos aquí C1 con la primera condición frontera A, llegamos a esa expresión, encontramos esa, es simplemente lo que estamos haciendo, metimos la densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, la gravedad 981 centímetros por segundo cuadrado y los 75 grados de inclinación aquí en beta, ¿no? Coseno de 75 y vamos variando x desde 0 hasta punto 1, ¿no? De punto 0,1 en punto 0,1, punto 0,1, punto 0,2, puntos a 0, a 0 a punto 0,1. Y recordaremos, esta es una condición frontera a x igual con 0, tau da 0, y la otra condición frontera que x igual a delta, la velocidad es igual con 0. Ya está, creo que con eso queda mejor entendido. Déjeme checar cuánto llevamos de tiempo. Uy, el tiempo se va volando. No me alcanza. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito con lo que sigue. Ya le metimos números. Entonces, otra de los cálculos que comúnmente luego piden aquí en este tipo de problemas de estos libros es calcular la velocidad promedio y calcular o sea, la velocidad media y calcular el flujo volumétrico. Ok, entonces lo que estamos viendo es que la velocidad va variando, ¿verdad? Desde un valor de máximo a un valor mínimo. Entonces, si queremos saber cuál es la velocidad promedio, pues tendríamos que calcularla. Pero primero vamos a calcular el gasto, ¿no? Entonces recordaremos que eh,
como un repaso. No sé si sea repaso, pero es de flujo de fluidos y creo que apenas lo están viendo, entonces, pero nosotros ya mencionamos un poquito de esto, ¿no? Entonces, a ver, déjenme checar. Gasto volumétrico, algunos le llaman caudal, y luego utilizan la letra Q, que es igual a, es un volumen en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos metros cúbicos de agua están llegando a mi casa, ¿no? En un tiempo, no en una hora, por ejemplo. Eso es, ¿no? Entonces esto puede estar en Q, puede tener las unidades de metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo o por minuto, ¿no? Galones por minuto, etcétera, ¿no? Todo lo que sea volumen, galones, todo lo que sea volumen en unidad de tiempo, ¿no? Ahora, recordando área, un área desde un punto de vista de cálculo, un área de este tipo, a ver, lo voy a modificar un poco, que no quede cuadrado. De este punto va desde A hasta B y este punto va desde B, desde C hasta D. ¿Ok? De este lado voy a llamar que es mi coordenada X, entonces ya va X, y hasta aquí va mi coordenada Y. ¿Ok? Entonces, una forma práctica de calcular esto es la doble integral, el área, área, el acento, es la integral de la doble integral. Primero la integral de diferencial de X, podríamos decir, de A a B, y luego la integral de C a D de diferencial de Y, ¿no? Esto, si se fijan, nada más va a quedar, si yo hago la primera integral, va a quedar B menos A, que es la distancia de aquí a acá, y luego hago la otra integral y va a quedar D menos C, o sea, D menos C, que es la distancia de aquí a acá, o sea, simplemente B menos A y D menos C B menos A es este lado, ¿no? Este lado que le voy a llamar 1 y D menos C es este lado que le voy a llamar L2. Y un área es lado por lado, ¿no? Es la analogía aquí, entonces lado por lado, ojo, esto es básicamente para entender lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y, por ejemplo, cuando tenemos algo que no es así cuadrado como esto, o rectangular, por ejemplo, voy a ponerlo así, por ejemplo, si tengo aquí una distancia A y aquí una distancia, voy a aprovechar, queda todo chueco, entonces, ok, ahí está. Entonces, de aquí tengo un punto A y un punto B, ok. Si yo tengo una función de X, y esta función es, vamos a suponer que sea así, ¿cómo calculo el área? Entonces, comúnmente, ustedes ya lo deben de saber esto de cálculo. Para saber el área, que le llaman bajo la curva, o la función, o sea, toda esta área que está bajo esta curva, la forma de calcularla ya lo deben de saber cuando ven cálculo diferencial integral. Es una de las aplicaciones más básicas, ¿no? Verla como un área bajo la curva y es integral de a B, o sea, entre límites, desde este valor hasta este valor, de esa función de X
diferencial de x. Entonces, aquí yo de este lado ya no lo tengo, este lado ya no es así recto, ¿no? De hecho, métodos numéricos, no sé si cuando ven métodos numéricos, pero una forma de, cuando tenemos aquí funciones raras y no sabemos cómo calcular esa área, una opción es aproximarnos por, agarramos pequeños segmentos y calculamos este lado por este lado, como si fueran rectángulos, ¿no? Por supuesto, va a haber errores. Entonces, una opción es que, por ejemplo, en lugar de usar rectángulos, uso trapecios, ¿no? Base mayor más base menor por altura sobre 2. Y aquí ya toma en cuenta esta parte y ya se acerca más a la curva. Ya tengo un error más pequeño. También la forma de eliminar ese error es hacer los rectangulitos o los trapecios más chiquitos para que de aquí a aquí sea prácticamente una recta, ¿no? Aunque aquí sea curva, pero si están muy chiquitos aquí casi es una recta y no va a haber mucho error, pero aquí lo interesante es que pues el cálculo es lo que nos está haciendo. Cada uno de estas áreas tienden a cero esta distancia, ¿no? Una distancia tan pequeña que calculamos en realidad el área bajo la curva al hacer el cálculo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo si quiero calcular, ahora cálculo de un volumen, ojo, porque yo lo que quiero calcular es el caudal, ¿verdad? Q, y Q es un volumen, entonces voy a ver cómo calculo ese volumen y además con respecto del tiempo, ¿ah? ¿Cómo puedo calcular un volumen con esto que estamos viendo, con cuestiones de cálculo? Entonces, voy a aprovechar otra vez aquí. Voy a hacer un dibujito. Y entonces, a ver, ¿qué tal me sale? Tratar de hacer algo que medio. Ahí está, más o menos. Entonces, si tengo aquí una función, vamos a suponer que tengo esto mismo de acá. Vamos a suponer que tengo lo mismo de acá, ¿no? Que tengo aquí una función como está acá. Creo que aquí es una curva media rara, ¿no? Pero es lo mismo. Eh, entonces, esto de aquí es lo mismo que tenemos aquí enfrente, sin considerar la parte de atrás, ¿no? Entonces, esto sería, vamos a suponer que tengo desde A hasta B, y aquí tengo mi función de X, ¿no? Si yo no dibujo toda la parte de atrás, o sea, quito todo esto que dibujé, ¿eh? Pues estoy hablando prácticamente, podríamos decir que lo mismo de acá, ¿no? Es un área, ¿ok? Eso es un área. Pero ¿cómo calculamos el área de cualquier volumen? Es un área por la altura, ¿no? Por ejemplo, un cilindro, voy a regresar a mi dibujo antes de que me lo borre. Ahí está. Entonces, si tengo un cilindro es el área por la altura, ¿no? O si tengo un elemento como el que tengo ahí, es, por ejemplo, de un elemento así, para calcular su volumen, que tenga lados iguales, es esta área por la altura, ¿no? En este caso, a lo que voy, es que si yo tengo un elemento así,
en el cual yo tengo así un volumen, ok, atrás va a tener la misma forma la función. Entonces, para calcular el volumen de esto dirían, ¿cómo calculo ese volumen, no? Pues si se fijan, la parte de enfrente, la parte esta de enfrente, esta de acá, ese es lo mismo de acá, ¿no? Que es la función. Tengo una función, una curva así, puede ser la curva así como está acá. Y para calcular esta área, o sea, toda esta área de acá, simplemente como quedamos que era esta integral, ¿no? Y es con respecto a x y aquí yo voy a tener una distancia de AB. Entonces, pues simplemente el área otra vez de esta parte aquí de enfrente, nada más, es el área que damos que era la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x, ¿no? Si yo le llamo aquí, en esta dirección aquí y, ¿ok? Aquí yo voy a tener ahora un valor de b hasta c. Entonces, ¿se acuerdan cómo calculamos de aquí hasta acá c? ¿Ok? Esta distancia de aquí hasta acá perdón, c y aquí es b. ¿Ok? Como necesito poner una flecha que va en esta dirección, pero de aquí, de c, de b hasta c. ¿Ok? De hecho, ya había puesto la B, ¿no? Voy a borrar ahí. Entonces, de aquí va de A a B y de aquí va de B hasta C, ¿no? De B hasta C. ¿Ok? Entonces, yo el área de esta parte de aquí es esto mismo, porque es esto mismo de aquí. ¿No? De A a B, tengo mi función y tengo esta área. Ahora, para calcular el volumen de esto, simplemente multiplico por la altura o la distancia, ¿no? De aquí a acá. Lo mismo que habíamos dicho. Si yo tengo un elemento así, voy a dibujar diferente, cuadrado así. Bueno, entonces, para calcular el volumen de un elemento así, ya quedamos que es el área, esta área por esta longitud o esta altura. Aquí, de la misma manera, para calcular el volumen de este elemento será esta área por esta longitud o esta altura, ¿sí? Por así llamarlo. Aquí no es altura, es una longitud, ¿no? Entonces necesito esta área, pero esta área la puedo calcular así, igual que lo calculé acá, ¿no? Igual, o sea, es la integral, el área bajo la función es la integral, simplemente de la función entre estos dos límites, entre estos dos valores, ¿no? Ahora, regresando a esto, ¿no? Si yo quiero calcular un solo lado así y recto, de aquí a acá, la integral de a a b o la integral de c a d con respecto de y me va a quedar d menos c, o sea, me va a quedar esa longitud. Entonces yo puedo decir que el volumen es igual a la integral ahora de b a c, ¿no? De b a c de la integral de a a b de la función de x, diferencial de x, y luego diferencial de y, porque esta dirección es y. ¿Ok? Voy a quitar para no confundir esta delta x. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, si yo resuelvo esta expresión de aquí, me da esta área. Y si resuelvo esta de aquí, simplemente me va a quedar c menos b que es esta distancia, ¿no?
Entonces ya tengo el área y esta distancia, ya tengo área por distancia, el volumen, ¿ok? Espero que se entienda, ojalá y a mí me lo hubieran explicado así, ¿ok? A esta distancia de aquí le puedo llamar W, por ejemplo, que es el ancho, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a calcular, ya para irnos, porque, híjole, creo que ya me pasé algo, pero no importa, porque esta clase, pues, es el día que no tenemos Meet. Entonces, de todas maneras, déjenme checar qué tanto me he pasado. 1 hora 5 minutos. Rápidamente, entonces, a lo que quiero llegar es que yo tengo en mi perfil de velocidades, este que está acá, este de acá, o ese que van a dibujar, si se fijan, yo puedo calcular esta área, ¿no? El área que me está dando toda esta curva es la función. ¿Cuál es la función? Pues ya tengo una función de b con respecto de x, ¿no? Esta función b con respecto de x es la función, es el equivalente a esta función de acá, ¿no? Esta función de f de x ahora mi problema es b de x, ¿no? Y yo voy a tener un área bajo la curva. ¿Qué curva es? ¿Qué curva es? Esta curva que se forma aquí de todas las flechitas. Esa es la que me va a dar esa función de bx. Desde hasta b, pero en este caso hasta b será desde en x, ¿no? Desde 0 hasta delta. ¿Ok? Yo ya tengo mi área, pero recordar que esto es un fluido que tiene un ancho, ¿no? Este fluido va así, es un ancho. Entonces, para calcular el volumen de este fluido, pues simplemente requiero esta área, que va a ser la integral de la función, o sea, de la función b de z, integral de b de z, bz, pero este bz es función de x, no de z. Eso es lo importante. De diferencial de x. ¿Desde dónde? De a a b o de 0 a delta, ¿no? Y luego requiero esta profundidad, pero esta profundidad, o esta altura, ya quedamos que es la integral ahora. Si esta dirección de aquí es z, esta de aquí es x, entonces esta de aquí es y. ¿Ok? Entonces, ya se había, aquí está definido, ¿ah? Que para aquí es z, para abajo es x, y entonces para la anchura esta es y. Y yo requiero esta distancia y para calcular nada más es integral de dy, ¿desde dónde? Desde, como la analogía que pusimos aquí, desde c hasta d. Si yo le llamo c acá y de acá. O en otras palabras, si y crece hacia allá, diría desde un valor de y desde 0 hasta un valor, todo lo que valga esto, que valdría, creo que le pusimos W, ¿no? W, que es todo el ancho este. Entonces, déjenme checarlo porque creo que aquí, no, fíjense que no. El problema de aquí, que no me dicen bien, que esto tiene un ancho, pero nosotros sí lo dibujamos, ¿no? Voy a borrar todo. Entonces, ahora sí, ya para irnos, pero ya más o menos se explicó. Entonces, aquí, ¿no? Es esta, fíjense, creo que me va a gustar más una que tengo por acá, aquí, esta me gusta más, porque es esta W, ¿no? O sea, y aquí entonces yo puedo decir que esta dirección que no había puesto no había sido relevante y. Entonces tengo Z hacia acá, X hacia acá y Y. Entonces va a ir, esa otra integral va a ir desde un valor
de aquí empieza Y a crecer, entonces aquí vale 0 y aquí, en este punto vale W, desde 0 hasta W, cosa que de aquí a acá, decíamos, X va desde 0 hasta un valor de, eso vale delta, ¿va? Esta distancia de aquí a acá, ¿ok? Y en Z empieza de un valor de Z igual con 0 y aquí vale L, ¿no? Pero ahora sí ya metimos Y para calcular el volumen, ¿no? Y ahora lo que tengo, entonces, es que la integral, de acuerdo a lo que yo aquí dibujando, de esta curva que se me haga, voy a poner así, más o menos llevar algo así, hasta 0. Esta curva, la integral de la función, ¿cuál función? ¿Cuál va a ser mi función? Esta es mi función de x, b de z de x, b de z de x. La integral de esto, ¿desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta, es en función de x, ¿verdad? Desde 0 hasta el valor de aquí que vale delta, ¿verdad? Aquí x crece hacia abajo, desde 0 hasta, aquí tiene un valor de delta, entonces la integral de 0 a delta me va a dar toda esta área. Pero aquí yo voy a tener que este fluido, pues es un volumen, ¿no? Es un volumen, y para calcular el volumen total, pues es esta área por esta longitud me da el volumen. Esta longitud va a ser de Y, desde Y crece hacia allá, desde 0 hasta un valor de W. O sea, esto tiene un valor de W. Y entonces la otra integral desde 0 hasta W de dy me va a dar, a la hora de resolverla, me da W menos 0, o sea, me da por W, por esta distancia. Entonces ya tengo el área por la distancia, por la altura, es el volumen. Y creo que ya con eso queda explicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ni modo, nos pasamos un poquito, pero si lo dejamos pendiente, pues, creo que así lo voy a dejar. Bueno, así lo voy a borrar. Para subírselos, ahí así como lo habíamos dejado. Hasta ahí voy a dejar la clase y era importante explicarlo en esta sola clase para no dejarlo a medias y que sea más complicado. Así es que la siguiente clase nada más lo retomamos rápido y ya hacemos el cálculo, ¿no? El cálculo, porque aquí, bueno, el libro por supuesto nada más nos pone las ecuaciones. Ok, aquí está, de velocidad máxima, aquí la velocidad media, que es lo que les decía, pero para calcular la velocidad media requiero Q, aquí está Q, eso que les estoy diciendo aquí está. Aquí nada más me dan un formulazo, no sé de dónde sale, ya entonces es lo que estamos explicando. Entonces, bueno, ya, lo voy a dejar ahí y continuamos la siguiente clase.